Bienvenidas y bienvenides a esta conversación entre Selva Almada, escritora del libro Chicas Muertas. Durante este corto tiempo vamos a entrar a materia sobre tu libro, Selva. ¿Cómo llegaste a escribirlo? ¿Cómo ha sido el proceso después de la publicación? ¿Qué te llevó a tomar el tema feminicidios? Y empezando conociéndote un poco a ti. Ya eres una escritora muy reconocida, muy premiada y has escrito varios relatos en los años anteriores. En el 2014 nació este bello proyecto Chicas Muertas. El libro muestra un relato de no ficción sobre la historia de tres niñas, mujeres, que perdieron su vida a muy temprana edad, fueron asesinadas. Y esto fue en una época de los 80 en Argentina. Tú creciste en los 80 en la provincia argentina. Y durante el libro nos muestras cómo tú creciendo con un entorno tan violento que le afectaba a las niñas y a las mujeres. Cuéntanos un poco sobre eso. Los 80 en Argentina y la violencia contra las niñas que te llevó a escribir este libro. Bueno, hola Lina, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder charlar del libro que salió hace poquito allí. Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, los 80 en Argentina. Argentina entre el 76 y el 83 vivió una dictadura muy, muy dura, una de las más terribles de Latinoamérica. Así que los 80 recién habíamos o estábamos saliendo de esa dictadura y empezando un proceso democrático, pero bueno, fue una década todavía muy teñida de todo eso que había pasado en los 70, eh, sobre todo la policía seguía con las mismas prácticas. De hecho es un problema la policía en Argentina, y sus prácticas abusivas, hasta el día de hoy incluso. Pero bueno, en esa época todavía estaba muchísimo más contaminada de todos esos años de dictadura. Así que eso hacía que también, por ejemplo, en uno de los casos, el primero de ellos, que es del 83, que es una chica que desaparece unos días antes de que asuma el primer presidente democrático después de todos esos años de dictadura, que fue Raúl Alfonsín, y su cuerpo aparece el mismo día que asume el presidente. Entonces es quizá la primera muerta de la democracia, ¿no? Y bueno, cuando ella desaparece, su familia va a dar parte a la policía, a hacer la denuncia, y bueno, y esta policía que todavía, por eso digo, estaba muy contaminada de las prácticas de la dictadura, por supuesto no toman la denuncia, le restan absolutamente importancia, y no se ocupan realmente del caso. Eh, Así que fueron años donde, sobre todo en los pueblos, porque digo, se vive muy diferente en una ciudad grande como Buenos Aires, donde todo era, eh, se le llamó a esa época la primavera alfonsinista. Bueno, había, qué sé yo, todo lo que había estado muy contenido, y muy sí, muy censurado durante esos años de dictadura, era, bueno, todo un despertar, la democracia, el arte, todo eso se transmitía al arte, a cine, música, bueno, era una época súper interesante, quizá para vivir en una ciudad, en las ciudades más grandes, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, pero en las provincias, en los pueblos del interior, bueno, todavía seguía siendo, estaba todavía todo muy... Eh, muy
las cabezas, las mentes, seguían todavía muy intervenidas por esos años de dictadura. Así que yo lo recuerdo, yo ahí empezaba mi adolescencia, y lo recuerdo en un pueblo chiquito, todavía, bueno, muy, con muchos prejuicios, con una mirada muy desconfiada a un montón de cosas, eh, a la música, por ejemplo, ¿no? Como el rock era medio el demonio, bueno, cosas así que se seguían manteniendo. Así que no era una época, era una época, la verdad, que para las mujeres, para las adolescentes, todavía de mucha represión. Eh, estaba muy instalada esta idea bueno, de que si estabas en la calle te podía pasar algo malo, de que el lugar más seguro donde podías estar era tu casa, que todo era todo como disfrazado de un discurso donde se suponía que cuidaban a las mujeres, pero en realidad era solamente tenernos puertas adentro para vigilarnos y para saber qué estábamos haciendo en todo momento. Claro. En tiempos tan violentos en los que creciste, también tuviste una infancia muy linda, has contado anteriormente, pero tienes muy presente los recuerdos de estas historias que van surgiendo sobre niñas que desaparecen, son violentadas o directamente encontradas muertas. Entonces, a lo largo de tu vida, estudiando el periodismo, comunicación social y entrando a la literatura, me parece a mí que vuelves a retomar esas historias de las infancias y el relato de las tres historias en el libro son relatos muy fuertes y que ponen también en contexto lo que pasó en esa época de los 80s que ya nos contaste, pero que también se vive a lo diario hoy. Pero volvamos cuando empezaste con el proyecto Chicas Muertas, el libro. Tengo Bueno, curiosidad de cómo llegaste a la historia de estas tres niñas. ¿Fue casual específicamente porque estas tres y en general cuál fue la motivación para volver a contar sus historias? sí, bueno, uno de los casos, que es el caso de Andrea, que ocurrió en 1986, pasó en un pueblo cercano a mi pueblo. Entonces era un caso que yo conocía desde el principio, desde haber escuchado, como cuento en el libro, la noticia en la radio. Andrea la asesinaron una madrugada de domingo, y bueno, al mediodía del domingo toda la zona, digamos, su pueblo y los pueblos vecinos, nos habíamos enterado de esto tan espantoso que había ocurrido, que era una chica que había sido asesinada en su propia casa, en su propia cama, mientras estaba durmiendo, mientras dormía con los padres y el hermano durmiendo en la habitación de al lado. Así que fue una conmoción terrible para todos y para todas, y sobre todo para aquellas que éramos también adolescentes, porque Andrea tenía 19 años, yo tenía 13 en ese momento. Ella tenía más o menos la edad de mi hermano, o sea, podría haber sido una hermana mía mayor, ¿no? Como podría haber sido mi hermana mayor. Eh, y después yo con los años, porque fue una historia tan terrible que quedó, a mí me quedó como impresa en la memoria para siempre. Entonces, bueno, era un caso que además como nunca se resolvió, siempre circularon un montón de hipótesis muy descabelladas algunas. Eh, Era una historia que yo la tenía muy presente a pesar de los años transcurridos. Y cada vez que leía una noticia de un femicidio, me acordaba del caso de Andrea y de cómo había quedado sin resolver y cómo nadie había pagado por ese asesinato, por ese crimen. Y después con el tiempo también me di cuenta que quizá lo que más me impresionaba de esa historia, bueno, no era solamente que Andrea era muy joven, que Andrea
vivía en un pueblo igual que yo, digo, teníamos en algún punto muchas cosas en común, sino que había sucedido justamente adentro de la casa, ¿no? Esto que decía recién, bueno, ese discurso de que si estabas en tu casa no te podía pasar nada malo, de repente se derrumbaba un discurso con el que nosotras habíamos sido criadas desde chiquitas, desde que nacíamos las mujeres. Y esa sospecha de que, bueno, entonces no había ningún lugar seguro para una chica, ¿no? Y bueno, yo conocía ese caso, entonces desde el principio, desde que había sucedido, y 20 años después me encontré con un caso parecido de casualidad, mirando un diario en otro punto del país, en otra ciudad, un caso que había ocurrido unos años antes que el caso de Andrea, había pasado en 1983, pero también era una chica muy jovencita, tampoco se había descubierto nunca quién la había asesinado, o sea, otro crimen impune de una chica muy joven. Y ahí, bueno, uní los dos casos por las características que tenían en común, y empecé a pensar en por qué no escribir un libro sobre esos casos. Porque también pasaba esto, eh, los femicidios habían empezado a ocupar su lugar en los medios de comunicación, ¿no? O sea, estos asesinatos que antes pasaban desapercibidos o que, bueno, ocurrían en un lugar, pero no nos enterábamos quienes vivíamos en otras ciudades, de repente habían empezado a tomar estado público. Y algo que yo escuchaba frecuentemente cada vez que había un caso de femicidio era la idea de que era algo de ahora, que era algo como un síntoma de los 2000, ¿no? Como que antes no ocurría. Y entonces cada vez que yo escuchaba eso, pensaba en Andrea, decía, antes ocurría, yo conozco un caso, si conozco un caso debe haber un montón de casos similares. Así que bueno, ahí cuando me topé con el caso de María Luisa, empecé a pensar, bueno, ¿por qué no escribir un libro sobre esto? Y empecé a buscar un tercer caso por una cuestión de que me gustan los números impares nada más, y ahí apareció el caso de Sarita, que es el tercer caso del libro, que ocurrió en 1989. Bueno, también una chica de 20 años desaparece, está un año desaparecida, después se encuentran los restos de un cuerpo que lo dan, lo identifican esos restos como pertenecientes a Sarita Mundín. 10 años después, la madre, que nunca estuvo convencida, pide que se realice un ADN a esos restos y ese ADN da negativo. O sea, en realidad los casos son 4 porque está estos restos de mujer joven que nunca se supo de quién eran. No son de Sarita, pero bueno, son de otra mujer que quizás alguien esté buscando o que quizás nunca fue buscada. Y tampoco se sabe qué pasó con Sarita Mundín. Y me parecía también que, digo, más allá de que yo conocía el caso de Andrea, el que hayan sido contemporáneas mías también me impulsaba a escribir ese libro. Sin haberlas conocido, yo sentía que por haber vivido en la misma época que ellas y en lugares parecidos, en un pueblo de provincia, con una educación como la que contaba hace un rato, con un contexto como el que contaba hace un rato, sin haberlas conocido yo podía sentir que sí las había conocido, digamos, que había cosas que probablemente hacíamos todas, digamos, porque, bueno, porque eran por cuestiones de época, ¿no? De generación. Así que bueno, ahí salió el proyecto. Primero boceté un proyecto. Yo en ese momento no había publicado un par de libros de ficción, pero no era una escritora conocida. De hecho, tampoco vivía de ser escritora, sino que tenía otro trabajo que nada que ver. Así que boceté un proyecto, lo presenté al Fondo Nacional de las Artes, que es un lugar del Estado que da becas y, bueno, y pone dinero para proyectos artísticos. Y gracias a esa beca que me dieron pude empezar la investigación y hacer buena parte de la investigación,
porque además yo vivo en Buenos Aires desde hace 20 años y todos estos casos habían ocurrido en el interior del país, así que suponía viajar, suponía encontrar a esas personas que sí las habían conocido, también estos casos en los 80, en Argentina Internet no existía directamente, o sea que tampoco había, no es que podías poner en el buscador los nombres de las chicas y te iban a aparecer todos los artículos periodísticos que habían aparecido en su momento. Había que ir como a la vieja usanza, al archivo del diario, recorrer los biblioratos y bueno, y así ir sabiendo cómo habían sido leídos y tratados esos casos de femicidio en una época y en un contexto donde tampoco usábamos la palabra femicidio. El uso de este concepto en Argentina es muy reciente. En esa época se hablaba de crímenes pasionales, por ejemplo. Claro, entonces, qué viaje. Entonces, en un momento tú volviste como dices tú, a la vieja, a retomar esas historias, a indagar, porque ya tenías también la experiencia como periodista y volviste a los lugares donde estas mujeres habían habitado, entraste en contacto con familiares y me da mucha curiosidad ese proceso del volver a retomar los pasos de estas chicas. Y en el libro también nos das a conocer historias de cómo entras en contacto, por ejemplo, con el hermano de María, y largos viajes en bus, con ese calor que se puede vivir al leerlo, lleno de gente y la humedad, y eso fue un viaje duro, me imagino, y recorrer todos esos momentos y hacer las entrevistas. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco de ya estando ahí, sobre todo Sí. porque es un tema denso. No escribiste de cualquier cosa, escribiste de algo que para muchos es un tema denso. Sí, eso era lo que creo que fue lo más difícil de la investigación, hablar con las familias, con los amigos, con las personas que habían sido muy cercanas a las tres chicas. Porque, bueno, eran casos de los que habían pasado, en el caso de María Luisa, hacía 25 años, los otros un poquito menos, pero digo, había pasado muchísimo tiempo. De hecho, mucha gente ya estaba muerta. Los padres de Andrea habían muerto, la madre de María Luisa había muerto. Digo, claro, había pasado el tiempo y mucha gente había muerto, había emigrado, se había mudado. De hecho, las amigas de María Luisa, por ejemplo, que estuvieron en su momento sospechadas de complicidad con su desaparición y demás, se habían mudado y nunca logré saber a dónde, ¿no? Es decir, mucha gente no pude encontrar para entrevistar. También estaba este tema bueno, tampoco era que los buscaba por internet y los encontraba, sino que al hermano de María Luisa llegué viendo googleando y viendo que el mismo forense que había practicado la autopsia había ganado un premio de forenses, no sé qué, y una periodista le había hecho una entrevista por ese premio. Entonces le contacté a la periodista para preguntarle por el forense y para ver si el forense me podía dar algún dato de la familia de María Luisa, y resultó que la periodista conocía muy bien al hermano de María Luisa, entonces me dijo, sí, no, pero yo lo conozco, y ella me dio, bueno, me contactó, me dio su teléfono. Es decir, como cosas así, el novio de Andrea, que no encontraba ningún rastro por ningún lado de él. Bueno, entonces empecé como por Facebook a toda la gente de la zona que tenía el mismo apellido, les escribía para preguntarles si eran parientes, si lo conocían, si sabían de él. Bueno, nadie sabía nada hasta que llegué a un lugar donde alquilaban habitaciones para turistas,
porque el lugar donde él vivía, donde vive, es un lugar turístico en Argentina. Entonces le escribí ahí, a ese lugar, y resultó que el lugar era de la madre de él, y así di con él. Bueno, fueron búsquedas así bastante de tener que buscar mucho y escarbar y ver y establecer así relaciones medio bizarras hasta dar con las personas. Pero bueno, después más allá de los viajes, que bueno, en Argentina las distancias son enormes, así que cualquier cosa queda muy lejos. Lo más difícil o lo que a mí me resultó más duro era ir a hablar con esas personas y a remover también esas heridas que por supuesto no habían cerrado, porque cuando asesinan a una persona, asesinan a tu hermana, a tu hija, a tu novia, y vos no tenés una respuesta, no, digo, ese crimen queda absolutamente impune, bueno, eso no se cierra nunca, ¿no? Más allá que el dolor no se cierra aún cuando se hace justicia, pero cuando además no hay justicia, eso es una herida así abierta todo el tiempo. Pero al mismo tiempo tuve muy buena recepción de las personas que iba a entrevistar, porque sentían que, bueno, que alguien se acordaba, o sea, que no se había perdido completamente la memoria de las chicas. Y bueno, y esta cosa que tenemos las personas con respecto a los libros, ¿no? Como pensamos que todo lo que está en un libro es algo importante y queda para siempre. Muchas veces no es así, pero creo que el hecho de, bueno, de que alguien iba a escribir un libro sobre eso también les daba la confianza para abrirse y para contarme y sí, para contarme no solo sobre los casos, sino sobre ellas, que también era algo que a mí me interesaba saber, bueno, cómo habían sido estas adolescentes, qué vidas tenían y cómo esas vidas habían sido malogradas porque alguien arbitrariamente había decidido asesinarlas. Hablemos un poco sobre la impunidad, Selva, porque ya lo has dicho, las historias de estas tres niñas quedaron en total impunidad y claro, hacer ese recorrido de investigación para lograr así volver a contar sus historias y también para decir que las historias las volvemos a contar para no repetirlas, ¿no? Por lo menos hacer ese intento, ese ejercicio con el libro. Pero quedaron en impunidad. ¿Y cómo te ha afectado a ti eso en términos de que seguiste muy de cerca estas historias y nunca lograste tener una respuesta? Bueno, la verdad es que siempre es terrible la falta de justicia. En Argentina eh, es bastante común que muchos de estos casos no terminen de resolverse, o no se resuelvan nunca, o de repente vaya gente detenida, pero después por falta de pruebas, por lo que sea, quedan libres. Por suerte, en los últimos años, y gracias al feminismo, hemos avanzado muchísimo también en eso, ¿no? Desde el 2012 hay una ley que pena con prisión perpetua a los femicidas, o sea, bueno, una figura que antes no existía. Pero bueno, siempre la falta de justicia, la sensación de que siempre estás un poco en la nada con respecto a la justicia, la verdad es que es doloroso y es triste y te enoja también, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido se ha hecho mucho y se hace mucho a partir de los reclamos populares, de salir a las calles pidiendo justicia, de salir con, qué sé yo, es bastante habitual aquí cada vez que asesinan a una chica, a una mujer, o a una transexual, o a un homosexual, porque también, digo, hablamos de femicidios, pero también están todos estos otros crímenes de odio y de género bueno, que a veces eh, no tienen tanta visibilidad, lamentablemente, pero que existen.
y mucho, son numerosos, pero bueno, el hecho de poder empezar a salir a la calle, de poner las fotos de esas personas, de reclamar, de pedir justicia, bueno, por lo menos hace que gran parte de la sociedad se dé cuenta de que hay algo que no está funcionando bien y de que no es lo mismo que la carga simbólica que tiene el femicidio, no es la misma que un asesinato por robo, por X causa, por lo que llamamos acá inseguridad social. O sea, los casos de femicidio no son casos de inseguridad, son casos de misoginia, de crímenes de odio, eh, y hay algo ahí que tiene que ver con lo cultural, claramente, y me parece que lo más importante es que empezamos a tomar cada vez más conciencia de eso. Digo que hoy cualquier persona, aunque no esté interiorizada en el tema, aunque ni siquiera le interese el tema, sabe que para ese tipo de crímenes hay una palabra y que esa palabra es femicidio. Y eso ya, empezar a nombrar las cosas por su nombre, me parece que ya es un paso enorme. Claro, y un paso que hasta ahora estamos dando, que en esa época, cuando estas tres niñas, Sarita, María Luisa y Andrea no vivían, no lo tenían, no existía ese concepto, no se conocían las historias por las redes sociales, no se viralizaron nunca, Claro, no había, sí, no totalmente. había, estamos en otro contexto. Y aquí estás tocando un tema que me parece muy interesante y es cómo este trabajo, como este libro y la literatura, cómo apoya eso a la lucha social que vemos en las calles. Me interesaría que nos contaras un poco cómo ves el rol de la literatura eh, en temas de justicia social, cómo este libro ha abierto puertas para un diálogo tan importante que es poner en mesa qué está pasando con la violencia contra nuestros cuerpos y los cuerpos de compañeras. ¿Qué papel juega y qué importancia le ves que se ha dado? Sí, por supuesto, cuando yo escribí el libro, cuando empecé a pensarlo, a proyectarlo, a hacer la investigación, a escribirlo, la verdad es que no sabía realmente qué alcance iba a tener. Yo sentía que quería escribir ese libro para que quedara registrado en algún sitio el paso de estas tres chicas por el mundo y de cómo eso, sus vidas habían sido arrebatadas y la justicia no había cumplido con el papel de hacer justicia. Pero bueno, una cuando escribe un libro, la verdad es que nunca sabe qué camino después va a recorrer ese libro. Por ejemplo, que hoy el libro esté traducido, lo puedan leer en Noruega, bueno, es algo que yo no había ni siquiera imaginado cuando escribía el libro. Yo creo que la literatura, el arte en general, siempre está de algún modo en consonancia con su tiempo. Entonces, por supuesto, la literatura no permanece ajena a este hecho que es muy, o sea, que nos empecemos a ocupar de estos temas es muy de esta época. Esto que decíamos, antes ni siquiera había palabras para nombrarlo. Entonces, bueno, la literatura no permanece tampoco indiferente a eso. Eh, y creo que muchas veces que estos temas sean tratados por la literatura, por el arte, por la música, por las canciones, no sé, por el cine, por el teatro, por las series, obviamente abre puertas, allana el camino para que la mayor cantidad de gente se entere de lo que pasa y tome en serio este tipo de asuntos. Eh, para llamar la atención sobre ciertos asuntos, por supuesto que siempre es un vehículo el arte. En el caso de mi libro en particular, bueno, en la medida en que han transcurrido los años, por ejemplo, sé que es un libro que se lee bastante en las escuelas
algo que yo tampoco había pensado en ese público lector. Bueno, tampoco es que una piensa mucho en quién va a leer un libro, ¿no? Qué sé yo trato de no pensar mucho, de no pensar en los lectores, porque no sé si ese libro se va a publicar, si va a tener un lector alguna vez. Pero tampoco me hubiera imaginado que era un libro bueno, que podría interesarle a un público adolescente, más allá de que son justamente adolescentes las protagonistas de la historia. Eh, y sé que es un libro, sé porque muchas veces me llaman para charlar con las estudiantes y los estudiantes, es un libro que llevan las profesoras al aula y que les sirve a ellas de excusa para hablar con las chicas y los chicos bueno, de cuestiones de género, de violencia de género y de todos estos temas eh, bueno, que a veces no tienen muchas herramientas de cómo abordarlo, y a veces tampoco las adolescentes y los adolescentes pueden exteriorizar, por ejemplo, que esto les está pasando en una relación con un novio, o que pasa en su casa. Entonces, bueno, como que el libro en ese sentido les da el pie para charlar de esas cosas. Gracias. Y me quedé con la pregunta, ¿cómo ha sido, digamos, la respuesta general hacia tu libro en Argentina? Ya sabemos, pues acá en Noruega está cogiendo mucha fuerza y está abriendo nuevos campos de conversación muy, muy importantes para poner en mesa este tema. ¿Cómo te han recibido? Por ejemplo, cómo lo han recibido los familiares o los conocidos que te ayudaron en el proceso de escribirlo? ¿Cómo ha sido la respuesta? Sí, bueno, el hermano de María Luisa, que es todo un personaje en el libro, lamentablemente murió antes de que saliera el libro, así que él no pudo leerlo. Él estaba muy entusiasmado, creo que era de todas las personas que yo había entrevistado el que más quería leer el libro, pero bueno, se enfermó repentinamente, murió un par de meses antes de que se publicara. Pero sí, sé que la familia de Sarita lo leyó, porque bueno, yo les mandé el libro, y amigos de Andrea que lo leyeron, algunos que aparecen en el libro me escribieron, sí, muy conmovidos y muy emocionados. Lo mismo la familia del novio. eh, Así que bueno, la verdad es que el libro empezó a circular cada vez, también al principio quizá un poco más tímidamente acá en Argentina. De hecho, yo tenía muchas lectoras, mujeres, por otros libros míos, y que me decían, no quiero, o sea, me encanta lo que escribís, pero no quiero leer este libro porque sé que va a ser muy duro, no lo soportaría. Bueno, como que también había un poco de miedo a leer el libro, que creo que con el tiempo también eso se fue pasando, porque la verdad es que el libro, eso circula muchísimo. Yo siempre digo, bueno, es lamentable o sea, que el libro circula porque sigue teniendo mucha actualidad, y eso es lo lamentable, ¿no? Porque quiere decir que el tema todavía, todavía está sin resolver, todavía nos falta un montón de camino. Pero bueno, por otro lado, también me pone contenta porque es un libro que a mí me costó mucho escribir, y es un libro del que estoy muy orgullosa, así que bueno, que también que sea leído, que siga leyéndose y que siga circulando, y que siga, sobre todo esto, como, bueno, abriendo puertas para seguir charlando de este tema. Bueno, me parece muy importante para mí como autora y también como feminista y también como persona, ¿no? Yo comparto esas reflexiones y que así sea, que se siga hablando, que se siga trabajando. Es muy curioso, ya hemos aprendido cómo fue el proceso, tu motivación, qué nos encontramos dentro del libro y cómo ha sido el proceso después de su publicación. Estamos hablando de temas de feminicidio y si tal vez podemos cerrar con esto, y es el tema de quién lo lee y quién lo trabaja. Como activista y feminista a otra,
te quiero compartir una duda, una frustración que tengo, y es que los temas de feminicidios y de la violencia contra la mujer se habla más que todo entre nosotras. Y a mí siempre me ha generado mucha curiosidad y mucho interés por el tema de la masculinidad, cómo los hombres trabajan este tema, cómo lo adhieren, cómo lo trabajan o se interesan en general en estos temas, porque hay una realidad, y es que las historias de estas tres niñas en tu libro y las de tantas mujeres es que tienen algo en común, y es que fueron asesinadas por un hombre. Cuando trabajas con este libro, ya sabiendo cómo se ha leído y todo, ¿cómo has visto la respuesta de los hombres? ¿Cómo se trabaja este tema con ellos, en diálogo con ellos, para que tampoco se vuelva un todos los hombres son, pero que sea un diálogo que ojalá sea un paso más adelante para acabar o seguir Sí, trabajando el tema? sí. La verdad es que no tengo mucho registro de si el libro ha sido leído tanto por los varones. Creo que es un libro que tiene más que nada lectoras mujeres, lectoras. Sí me pasó varias veces yendo a hablar con las estudiantes y los estudiantes, que es lo que te contaba recién, que, bueno, no sé, el salón de clases lleno de mujeres y varones, y las interesadas en la charla, las claramente interesadas en la charla, eran las chicas, y los varones como, bueno, con el teléfono o haciendo otra cosa. Y en algún momento de la charla, yo increpándolos y diciéndoles, esto no es una cosa de chicas nada más. No es una cosa de chicas nada más, no porque ustedes sean los victimarios, sino porque ustedes también son víctimas del patriarcado. Entonces decirles, por ejemplo, a ustedes seguramente los criaron diciéndoles, no, no podés llorar porque los hombres no lloran, por ejemplo. Bueno, eso es un mandato del patriarcado. Entonces, bueno, explicarles, contarles de la mejor manera posible que los varones también sufren esos mandatos, que hay un montón de cosas que se supone que no pueden hacer por ser varones. Entonces, bueno, creo que ahí como empezar a lograr el interés de a poco, bueno, sí, sí, lo que dice tiene razón, y terminar la charla charlando entre todos, ¿no? Con las chicas y los chicos, pero sí como me di cuenta de que al principio siempre había una reticencia, ¿no? Siempre, porque también, sobre todo me imagino yo, porque la verdad es que no tengo hijos, entonces no tengo esa cercanía con adolescentes hoy día, pero me imagino que también los varones se sienten de repente como juzgados todo el tiempo, mirados todo el tiempo, eh, y eso a veces provoca en los jóvenes, puede provocar reacciones negativas, ¿no? Como si, bueno, este no es un tema para mí, ¿para qué me voy a meter a hablar si me van a terminar diciendo que yo soy un violador, por ejemplo? Que no es el caso, ¿no? Entonces, bueno, un poco en las charlas tratar de, de integrarlos y de hacerles ver que no es solo una cuestión de chicas, no es solo una cuestión que les interesa a las mujeres, sino que también se tienen que involucrar los varones, porque bueno, es un tema tan complejo que no podemos salir mágicamente del problema. Y eso yo también lo digo siempre que me lo preguntan en entrevistas o donde sea, ¿no? La solución no es, o sea, no, la solución no viene solamente del Estado, la solución no viene solamente de la educación, no, o sea, no le tiremos el fardo a la escuela, no le tiremos el fardo a las familias, es como algo que se hace entre todos, entre todas, y cada quien desde el lugar que ocupa en la sociedad, no importa
cual sea, o sea, si sos maestra, si sos escritora, si sos presidente de la nación, o sea, todos tenemos que involucrarnos, reflexionar sobre el asunto y ver cómo desmontamos como esta maquinaria infernal de la misoginia, que es cultural y que entonces tiene, bueno, por lo menos en nuestro país, que es bastante joven, 200 años. Muchas gracias por esa respuesta tan completa y tan buenas reflexiones. Yo creo que ya tenemos que cerrar, pero recomendadísimo entonces tu libro, Chicas Muertas, que ya está publicado en noruego, Döde Jenter, por Camino Forlag. Muchas gracias por conversar sobre ti, sobre tu trabajo, sobre el proceso y el tema. Un tema denso, un tema muy importante, un tema totalmente actual, aún tanto después de los 80. Y que así sea, que el libro se siga leyendo, trabajando y no solo entre nosotras, sino entre todos. Y que sea una conversación incluyente para seguir trabajando con esto. Muchas gracias, Ojalá, Selma. Selva, espero poder verte acá en Noruega pronto para que podamos ojalá. conversar más sobre el libro. Bueno, me encantaría, me encantaría. Y bueno, gracias también a la editorial porque es una edición preciosa, me llegó hace cosa de un par de meses, y realmente hicieron una edición hermosa, con una tapa hermosa, así que también muy agradecida por eso. Sí. Bueno, y gracias a ti y mucha suerte con el trabajo con el libro. Gracias. Bueno.